En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes. Este es un programa muy especial debido a que hoy nos acompaña alguien a quien quiero, admiro profundamente y siempre digo soy agradecida eternamente con ella. Ella es la Miss Margarita Fioravanti y el día de hoy vamos a tocar temas que duelen pero que necesitan ser hablados. La verdadera inclusión, la realidad del caso Balandra y el abandono que siente el sector educativo por parte de las autoridades. Miss, bienvenida a este espacio. Gracias, mi vida, gracias. Es un gusto. Miss, vamos a entrar al bloque 1, que es el corazón de la inclusión y el caso Balandra. Miss, para usted, ¿qué significa realmente incluir en un aula de clases más allá de lo que dice un papel? Incluir es abarcar a todos, porque todos son seres humanos, todos tienen los mismos derechos y la diferencia entre unos y otros son las capacidades. No todos tenemos las mismas capacidades, unos tenemos una, otros otra, otros aparentemente todas, pero lo difícil es entender que el niño con diferencias neurológicas entiende el mundo de una manera distinta y uno tiene que acercarse a la forma en que él ve las cosas, buscar las herramientas más adecuadas para él como uno las busca para cualquier niño. Eso es verdadera inclusión. En el colegio había un departamento de psicopedagogos grande. Me acuerdo. Lo exterminaron, porque la palabra justa es exterminaron. Los niños que tenían alguna dificultad, cualquiera, un niño que tiene dificultades en matemáticas, asisten a ese departamento de apoyo escolar, como le llaman ellos, para que les den la clase inicial del nuevo tema, con las herramientas y los recursos que les son útiles. Y luego se incorpora a la clase regular, participa de los recreos regularmente, participa de todos los eventos del colegio, hace deportes, está bajo el cuidado de los capitanes de su house, que son los que se preocupan de él o de ella, con una entrega y un respeto realmente admirables. Miss, en el caso Balandra, ha sacudido a la comunidad educativa. Y desde su perspectiva, ¿dónde falló realmente el sistema en este evento? En el evento del Balandra. De la desaparición real del Balandra. En una cuestión económica. El Balandra se fue endeudando porque además la construcción de toda la secundaria se hizo a punta de crédito. Estas deudas siguieron subiendo, en el fondo se distrajo el parte del ingreso en otras cosas que no eran atinentes al colegio y finalmente se dieron cuenta que un colegio no es un buen negocio. Lo que es importante es entender que la Ley de Educación del Ecuador establece que los establecimientos educativos particulares no pueden tener fines de lucro. Es una necesidad la que están atendiendo. Pueden obtener ganancias trabajando los profesores, los directivos, sus sueldos y su sostenimiento, pero uno no puede hacerse millonario con un colegio porque la única manera de lograrlo es reducir los servicios al mínimo. Ahora, por ejemplo, han reducido hasta la limpieza. Los niños no van al baño porque los baños no se los limpian, no les ponen toallas de papel, no les ponen más que un rollo de papel higiénico, si se acaba, qué pena. Y además, no les permiten hacer un montón de actividades que antes sí hacían, pero que siempre requieren, sobre todo, vigilancia, cuidado más que vigilancia, cuidado con los niños chiquitos, cuidado con los niños grandes. Hubo el caso de un niño que se golpeó a principio de este año con el poste del aro de básquet y se rompió la nariz. Eso fue a las 8 de la mañana. La madre se enteró cuando lo fue a buscar. Nunca avisaron, nunca llamaron, nunca supieron. Miss, ¿cómo se le explica a una familia que confía en una institución que su hijo no está siendo protegido? Yo creo que eso los padres lo perciben. Los que más los perciben son los padres de niños con necesidades especiales, porque los niños con necesidades especiales son muy frontales y yo siempre digo que son muy valientes, porque enfrentar la vida con diferencias
requiere de más valentía que la que tiene un niño común que no tiene que enfrentar esos desafíos. Entonces ellos son los principales transmisores. Hay un niño que cada vez que me encuentra accidentalmente me abraza y me dice, ¿por qué te fuiste? Estoy solo, regresa. Y esas cosas ellos transmiten en su casa. Y además los padres de los niños con necesidades especiales son los más sensibles en ese sentido porque ven sufrir a sus hijos. ¿Cree que lo sucedido es un caso aislado o la punta del iceberg de un problema sistémico de falta de empatía? No sé si de falta de empatía, pero es la punta de un iceberg, porque en Ecuador los colegios suelen venderse y comprarse como haciendas con las vacas y las gallinas adentro, y se olvidan que son alumnos. Si usted investiga va a ver que en todos los países hay una ley que se llama ley de transición. No se puede comprar y vender un colegio como si fuera un local comercial o una hacienda. Hay prohibición de mover el personal, prohibición de cambiar la metodología, hay que hacer una transición que en algunos países es 5 años, en otros países son 7 u 8 años, hasta que si lo amerita y los padres lo solicitan, se hacen los cambios que consideren necesarios, pero no se puede borrar un sistema en un mes. ¿Qué protocolos fallaron y cuáles deberían ser innegociables en cualquier institución educativa hoy? Deben ser innegociables la calidad del personal, la preparación del personal y la disposición del personal. Debe ser innegociable todo lo que tenga relación con la preservación y el cuidado de los estudiantes en todos los ámbitos, físico, moral, etcétera. Debe haber además innegociablemente programas actualizados, que no quiere decir tecnológicos, sino actualizados en relación al cuidado del medio ambiente, a la nutrición. Yo, por ejemplo, tengo esa anécdota que siempre cuento de una mamá que entró al colegio a ver la monografía de su hija y vino con la hermana un poco más chica, unos 2 años menor, de 15, 16 años, con eso, ¿cómo se llama? Crop top. Un crop top. Un crop top y una cintura baja, y yo le dije, no, en la puerta del Balandra había un código de vestimenta que debían cumplir padres, madres y alumnos y exalumnos. Y entonces le dije, así no puedo entrar. Entonces la mamá me dijo, pero se la ve preciosa. No lo discuto, se la ve preciosa, pero mi responsabilidad es cuidarlos hasta de las miradas. Y yo no puedo controlar las miradas de todo el mundo. Y para mí son sagrados, y yo trato que los padres entiendan que este es un templo sagrado donde sus hijos estudian, y que todo cuidado es necesario, no es superfluo. Si pudiera hablar hoy con los directivos de esta institución, ¿cuál sería su primera pregunta? Mi primera pregunta sería para la ley. Por ejemplo, en el rectorado hay una persona que fue expulsada de 5 colegios. Claro, me acuerdo. De una institución de la Subdirección Provincial del Guayas y de la Junta de Beneficencia. Y la ley establece que quien ha tenido una segunda expulsión no puede volver a ocupar un puesto directivo. Ella está allí. Hay un montón de detalles de la ley, por eso yo digo que a quien primero reclamaría es al Ministerio de Educación, porque realmente esta situación de hacer de la vista gorda en las escuelas, de no tomar en cuenta las necesidades de los niños, de no preocuparse por la programación y la planificación y lo que se enseña y lo que se da, no es una cosa casual. Yo siempre sostengo que es premeditada. Si tú desarrollas un pueblo sin conciencia, sin conocimientos, sin habilidades, vas a tener un pueblo fácilmente dominable. Y para mí eso es terrible. En el colegio, tú lo recordarás, estaban las elecciones de los capitanes, capitán y capitana del colegio. Es. Commanders, capitán y capitana de cada house y commander. Este año falsearon las elecciones. Las hicieron así, en computadora. Cuando lo bello que tenía ese proceso, en lugar de dar una clase de moral y cívica, era que los niños preparaban los padrones, revisaban los padrones, se acercaban con su carnet estudiantil a votar, y ellos se registraba, ellos contaban los votos, ellos daban fe, no había manera de que no aprendieran la validez que tenía. Quienes hacían las propuestas para ser capitanes, las propuestas tenían que ser siempre en relación a solidaridad, al cuidado del medio ambiente,
a la protección y a la necesidad de todos los estudiantes, porque lo que más impulsaba Balandra era la idea de que un puesto de político, en este caso sería un puesto político, es servicio, servicio, servicio a los demás. Si no hay la capacidad de servir a los demás, no hagas ese trabajo. Hay otros trabajos donde puedes jugar a la reina, pero esto es servicio. Y el único privilegio del que gozaban los capitanas de house y del colegio era el pesebre viviente a fin de año. Era la manera en que el resto le devolvíamos el mérito de sus servicios, y entonces ellos eran el San José de la Virgen. Este año les prohibieron que se anotara el que quisiera. Fue una payasada el pesebre viviente. Y vamos a entrar al bloque 2, que es la ley de educación versus la realidad. Analizando la brecha entre la teoría legal y la práctica diaria. La Ley Orgánica de Educación Intercultural habla maravillas de la inclusión, pero ¿cuántas de esas palabras se quedan en el aire? Casi siempre. El único momento en que tuve que sufrir persecución de parte de del Ministerio de Educación fue de la Dirección Provincial, pero al punto que me obligaron, por protesta de una madre que quería que su hijo aprobara un año y se lo saltara, me obligaron a firmar Todavía me pesa en mi conciencia haber aceptado firmarle eso. Finalmente, con lo que yo suavicé mi conciencia para que no me atacara, fue pensando que a lo mejor a ese niño, que no era conmigo, sino con otro colegio que había perdido el año, lo valoraba, porque él sí valoraba todo lo que Balandra le dio. Entonces ese fue mi consuelo para atenuar mi conciencia que me atacaba, porque nunca debía haber cedido. ¿Por qué parece la ley más la burocracia que el bienestar emocional del estudiante? Yo pienso que porque quienes suben al Ministerio de Educación no son necesariamente educadoras, aunque haya un título. Yo creo que la capacidad de educar y el entendimiento, porque requiere entendimiento, argumentación, compromiso, primero debe ser con las escuelas públicas. Las escuelas públicas necesitan atención, están los niños recibiendo lo mínimo, entonces es difícil que crezcan. Y con las escuelas privadas debe mantenerse aquellos principios que establecen no fines de lucro, no se puede vender y comprar. Es más, la ley de educación del Ecuador establece que el personal y los directivos no pueden moverse hasta pasados no me acuerdo cuántos años. Igual lo hicieron. No hay realmente un compromiso. Yo pienso que porque son puestos transitorios. Total, después veo y que la que viene lo solucione o el que viene lo solucione. ¿Qué vacío cree legal que permite que las instituciones se laven las manos en casos de vulneración de derechos? De vulneraciones de derechos. Yo pienso que es el exceso de poder que tienen. Las herramientas las tienen ellos. Y uno al final es víctima de todas esas estrategias, y generalmente no hay la disposición a contrariarlos, el miedo a contrariarlos. Yo siempre he sido una crítica de esas cosas, por eso es que me pesa tanto esa vez que firmé el certificado del año, pero después yo no he cedido, tanto que hasta he sido clausurada. Por no me ceder. recuerdo Sí. algunas veces, ¿cómo debería sancionarse según la ley la falta de preparación docente en temas de necesidades especiales? Yo creo que es una falta gravísima en materia de educación no tener la preparación y no tener la disposición. Te voy a contar una anécdota de un niño con síndrome de Down que tú conoces. Cuando era pequeño y estaba en preescolar, no tenía más de 4 años, llegó la Navidad y su mamá lo fue a recoger porque iban a pasar la Navidad fuera del país. Entonces él pasó despidiéndose de todas, de mí, del auxiliar, de la maestra del otro curso, qué sé yo. Cuando llegó a su maestra, la miró así, le dijo, tú no, y se fue. Esta profesora, cuando vio la reacción, se puso a llorar a lágrima viva. Entonces yo le dije, ¿qué pasó con él? Entonces me dijo, Miss, siempre lo traté bien. Pero él descubrió, como suelen descubrir los niños con síndrome de Down, que saben lo que nadie ha dicho. Los demás sabemos lo que han dicho, pero ellos saben lo que nadie ha dicho. Y ella dijo, yo no estaba contenta de tenerlo. Y él se dio cuenta, sin que le hiciera nada.
esa capacidad que tienen Hablando para de leer. los niños síndrome de Down, quiero mandarle saludos a Brian y a Paolo. Este Siempre, Brian. Brian es, me Paolo. imaginé, siempre me mandan fotos, tenemos un grupo en WhatsApp y le decía, viene la misma y hoy día, por favor, mándale saludos a la misma y mándale saludos a la misma. Los invitaron a tomar café con sus mamás el otro Son día, la bellos pasamos ellos. divino. ¿Es la ley actual suficiente o necesitamos una reforma urgente que priorice la salud mental y la seguridad? Necesitamos una ley urgente y tú lo has dicho, la seguridad y la salud mental. Del colegio, por ejemplo, fueron quitados todos los psicólogos. Entonces, no es posible pensar que una criatura no tiene necesidades emocionales y que no debe aprender a manejar sus necesidades emocionales. Es un abandono terrible, ellos lo reclaman todavía. No está la Miss tal, no está el Mister tal, los psicólogos psicoanalistas que ellos tenían, porque yo siempre trabajé con psicoanálisis. Me acuerdo, a mí me mandaba. Ajá, A mí y me ellos mandaba. iban siempre. Ellos van por su propia voluntad. Mis nietos también han aprovechado y no tienen necesidades especiales. Todo el tiempo tienes situaciones y etapas en la vida en que necesitas esa palabra del adulto que da el psicoanalista, que no te dice qué hacer porque no es un conductista, sino que te lleva a encontrar el peso de lo que estás narrando y la manera de salir de esa angustia. Pero la Justamente encuentras que tú. estamos hablando de los niños síndrome de Down y de la ley, me mandó un mensaje una persona diciéndome que ahora, que por favor investigue el proceso de calificación a los niños con síndrome de Down, que ahora tienen que llevar el informe sí o sí de psicología sin importar la edad. Y esto es un obstáculo más para las mamás, porque es un papel más. ¿Y qué pasa si, cómo van a evaluar a un niño de 1 año? ¿Cómo van a evaluar a un niño de 10 meses para tener un carnet de discapacidad? Eso es absolutamente arbitrario. Tanto que cuando yo recibo un niño con necesidades especiales, mi preocupación es la forma en que la familia lo integra. Por eso el reglamento del colegio dice, sus hermanos deben estar en el mismo colegio, porque si la familia lo margina, ¿cómo vamos a integrarlo con los demás? Entonces, tanto que yo tenía una familia que tenía 2 niñas con síndrome de Down. Y a Las la conozco. La segunda no la habían puesto. Maffer y entonces- Majo. y Majo era lo más divertido que hay. Y la pusieron cuando yo le dije, Y ¿por es qué verdad, no está acá? la Porque es misma mucho... ahí la trataba igual que todos, la Igual que retaba. Igual que a todas. Y me decía, ya, loca. Cuando la retaba. Pero eso es una condición que yo establezco. No quiero que me den un informe de qué cosas no sabe o qué cosas no puede. Porque le digo, aquí vamos a averiguar lo que sí puede. No me interesa lo que no puede. Todos tenemos cosas que no podemos. Si me vieras a mí haciendo deporte, ni macateta puedo jugar. Miss, ¿qué mensaje le da a los padres que sienten que la ley no los respalda cuando denuncian irregularidades? Yo no sé qué tanta fuerza. Yo me acuerdo que hace bastantes años, cuando la 6ª promoción estaba en el último año, estos mismos accionistas, confabulados con el entonces ministro de Educación, me hicieron firmar una renuncia para sacarme. No soy una persona que ahorre en las necesidades de los niños. Y los padres se tomaron el colegio. Se tomaron el colegio y exigieron la devolución de la misma ahí. Duró 2 días. Al segundo día estaba ahí. Nunca me voy a olvidar que uno de los que organizó la recuperación del colegio fue Guillermo Lazo, porque sus hijos estaban Guillermo ahí. Lazo, ¿papá o...? Papá. Le mando un fuerte Guillermo abrazo. Sí. era de la 4ª promoción. Sus hijos estaban ahí. Todos, menos la última salió cuando se Sí. armaron esos líos entre San Borondón y Guayaquil, pero los otros 4 se graduaron del colegio y los 4 fueron capitanes. Miss, vamos a entrar al bloque 3, el abandono del Ministerio de Educación. Y se siente un silencio administrativo pesado. ¿Siente que el Ministerio de Educación ha dejado solo a los colegios y a los padres? Sí, absolutamente abandonados, porque no es posible que la supervisión que el ministerio hace en los colegios particulares sea únicamente en papeles. Tú en papeles puedes poner cualquier cosa. Y formal, no a profundidad. Siempre hay algo que puedes aprender de los colegios particulares. No se trata de supervisarlos para sancionarlos, se trata de supervisarlos para ver cómo están llevando las cosas. La mayoría de los colegios
mantienen niños con necesidades especiales hasta los 4 o 5 años y después los sacan. No es posible. No es posible, tienen derechos. Y realmente yo tengo, por decirte, niños autistas graduados de diploma de bachillerato internacional bilingüe. Tengo niños con síndrome de Down que están trabajando en instituciones con todas sus capacidades. Todos se desarrollan. Lo que hay que hacer es encontrar las estrategias adecuadas y buscar las ayudas únicamente cuando son necesarias, no por sistema una maestra que camine al lado de ellos, que encima les han puesto un uniforme distinto. O sea, no hay manera de que a alguien le pase desapercibido, ve a este niño le pasa algo porque tiene una maestra con esa blusa. Perverso. ¿Dónde está el presupuesto para la capacitación real en inclusión? ¿Por qué no llega a las aulas? Mira, yo creo que hay muchas instituciones en este momento que te está hablando más de eso, que dan capacitación para los alumnos con necesidades especiales. Pero yo creo que todo docente debe ser capacitado para tratar en la diversidad. Pienso porque los alumnos no son mismo. igual. No es cuestión de buscar un especialista. No, un ser humano con vocación de maestra. El ministerio suele reaccionar cuando el escándalo está en redes sociales. Sí. ¿Por qué no existe una labor de prevención real? Pregúntame. Yo te creo que la razón es porque son provisionales, le dejan al que viene después los problemas arduos. Hay una cantidad de cosas, porque yo me puse a estudiar la ley de educación para ver por qué estamos en esa desprotección. Y hay muchos puntos negros que nunca son supervisados. Todo el sistema, no se trata como si exige la ley de educación ecuatoriana de establecer esto es lo que hay que enseñar, porque son contenidos mínimos, esta es la forma en que hay que hacerlo y esta es la forma en que hay que evaluar. Eso no es controlar la educación, es someterla, que no es lo mismo. ¿Y usted cómo cree que afecta la rotación de autoridades y la falta de políticas de Estado en la estabilidad de nuestros hijos? Afecta en el funcionamiento de las instituciones educativas, porque el ojo se pone en cada caso en algún aspecto que nunca... Yo me acuerdo una entrevista, espero que no me cueste la vida, pero a la anterior ministra de Educación, porque está más preparada, la anterior, que le preguntaron si van a haber cambios en educación, si va a haber algo. Sí, el próximo año vamos a hacer educación vial. Con los niños de las escuelas públicas, sí. No usan autos. Usan burros y caballos los niños de las escuelas públicas. No usan autos. Educación vial no era una cosa trascendente, no es un cambio. En Argentina, por ejemplo, en todas las escuelas públicas están los niños de seguridad vial que se van turnando y que tienen los carteles donde detienen, sus compañeros cruzan, levantan y los carros avanzan. No vale el semáforo, valen ellos. Pero eso es suficiente para la educación vial. Y una clase. En el colegio nunca trabajamos con tecnología. Acuérdate que yo recién dejo ingresar las computadoras en los 2 últimos años para los trabajos como la monografía y qué sé yo. Porque estamos perdiendo la palabra. Piensa que todos los niños de primaria del Balandra Cruz del Sur trabajan con proyectos donde incluyen ir a preguntarle a sus abuelos, ir a preguntarle a su papá, ir a preguntarle a su mamá. Es una manera de recuperar, no a las influencers, sino a la palabra de aquellos que los aman. Hay un proyecto que déjame que te cuente, que yo lo aprendí con mi nieto. Mi nieto cada vez que conocía a alguien me decía, Aba, él es más grande, se le cayeron 4 dientes. Aba, ella es más pequeña, solo se le han caído 2 dientes. Entonces yo dije, qué bestia, qué importancia tiene, y nunca le damos importancia porque ya pasamos esa etapa. Entonces en segundo grado siempre, todos los años, uno de los proyectos era ¿por qué se me caen los dientes? Miss, ¿usted cree que es posible hablar de calidad educativa cuando el ente rector ignora las crisis de convivencia escolar? No, no se puede, no se puede. Piensa, en el Balandra nunca hubo bullying. Los niños protegidos, amados y queridos eran los niños con necesidades especiales. Y si llegaba a haber alguna situación con algún niño nuevo, los capitanes intervenían inmediatamente, porque los capitanes del colegio gozaban de prestigio. Y los alumnos les importaba la mirada del capitán. Miss, vamos a entrar al bloque 4, que es el rol de la familia y la resiliencia. ¿Cómo hace una madre o un padre para no rendirse cuando el sistema les cierra las puertas? Yo creo que tendrían que exigirlo. Hace poco leí un artículo de este ministro de Educación que me sacó a mí, Pazley, donde decía que
Los niños con necesidades especiales no tenían por qué ser asumidos por los colegios particulares, que debía asumirlos el Estado. Solo le faltó decir en la cárcel el encuentro. Yo me quería morir cuando leí ese artículo. A veces digo, no me vale la pena ni contestar. ¿Cómo no van a hacer? Están pagando una pensión, tienen su familia, sus hermanos, sus primos. ¿Por qué no van a acceder a la educación particular? Miss, ¿cómo se reconstruye la confianza de un niño que ha sido excluido o maltratado en su entorno social? Mira, es justamente cambiando su alrededor. Yo tengo montones de experiencias. Ayer recibí la carta de una alumna que no tiene ninguna necesidad especial, pero para decirme, entre otras maravillosas cosas que me consolaron el corazón, Miss, usted siempre miró a cada alumno de una manera que él necesitaba que lo miren y lo sacaba adelante. Y era así. ¿Qué papel juega la comunidad de padres? ¿Debemos ser más vocales y menos observadores? Deben ser menos observadores y deben ser menos intromisores, porque en este momento todo está en manos de ellos. Le han quitado a los estudiantes el manejo de las redes de su house, de las redes del colegio, intervienen en las elecciones, intervienen en las ceremonias, y entonces están contentos. No se dan cuenta que uno de los principios con los que se movía Balandra Cruz del Sur era enseñarles la autogestión y enseñarles a pedir ayuda. Por eso mi oficina, nadie tenía que pedir permiso para entrar, ni turno. Eran los únicos que podían entrar en cualquier momento y sin turno eran los estudiantes. Porque era una enseñanza, enseñar a pedir ayuda, a decir, esto no pude, Miss, dígame cómo lo hago. ¿A quién le puede decir que me ayude con esto? Y además, a ser autogestores. Yo les daba la libreta en mano, no se las mandaba por un correo a los padres, no los puenteaba. La libreta iba en la mano para que llegaran delante de sus padres y les dieran cuenta de lo que habían hecho o no hecho. Porque tienen que aprender a dar cuenta a sus padres de lo que hacen. ¿Cómo identificar las señales de que algo no anda bien en el colegio antes de que ocurra una tragedia? Mira, en este momento podría ocurrir cualquier tragedia, porque la peor de las cosas es la falta de vigilancia y la falta de normas. No tienen idea. Yo toda la vida he enseñado a mis estudiantes que la obediencia no es una virtud, al contrario, es una debilidad. Y les decía, revisen sus mandamientos a ver si alguno dice obedecer. Ninguno dice obedecer, dice honrar padre y madre, pero no obedecerlo. Deben desarrollar la conciencia, no se trata de obedecer, sino de pensar en las consecuencias. ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué te responde un niño cuando le dice, mijito, ¿por qué lo hiciste? Es que él me dijo, porque les metemos en la cabeza que deben obedecer, deben pensar, son seres inteligentes. Hace mucho tiempo, cuando Brian era chiquito, se subía arriba de la mesa en vez de en la silla. Entonces yo le dije, Brian, tú eres inteligente, sabes que la mesa no es para pararse arriba. Y me mira así y me dice, yo, down. Dime que no te lo comes, es maravilloso. Miss, ¿cómo podemos enseñar a los demás niños a ser aliados de la inclusión y no cómplices del silencio? A los alumnos es maravilloso cómo lo entienden. Mira, yo te voy a contar la anécdota del capitán de Lightning, Huerta. Se quedó durante 3 meses hasta las 5 de la tarde enseñándole a un Lightning, porque él era capitán de Lightning, más chico que él, porque estaba en cuarto medio, a jugar, a hacer el saque de vóley. Cuando aprendió, porque me fue a preguntar si eran más hábiles con los pies o con las manos, le aprendió el saque de vóley, reunió a los capitanes de las otras houses y les dijo, cuando este curso juegue, yo quiero que siempre saque este niño. Sacó todas las competencias de ese curso, sacaba él. Quedaron campeones de vóley. Al año siguiente el nuevo capitán del Lightning le enseñó a encestar, quedaron campeones de básquet. Pero cuando habían quedado campeones de vóley fue a mi oficina para que le firme el Daily Report, que era una hoja que yo le ponía a montones de alumnos cuando necesitaban un seguimiento más cercano, la leía qué había pasado en cada hora, le firmaba y después él se la llevaba a sus padres. Entonces le digo, otra vez, mijito, el libro de literatura. Miss, campeón de vóley. Como diciendo, no me hable de tonterías. Pero esa sensibilidad los niños los desarrollan. Tú no sabes cómo cuidan. Te voy a contar otra anécdota para que veas en qué momento se desarrolla cuando son chiquitos. Hicimos un concert que eran las 4 estaciones de Vivaldi, en kinder y prepa y pre-kinder.
En kinder había una niña que tiene una lesión en el hipotálamo, o sea que no habla ni nada. Las compañeras eran de la primavera y ella también. Entonces, el día del ensayo general se acercan con una canasta de pétalos y me dicen, Miss, nosotros hicimos esta canasta para que cuando Renatita salga con nosotros a bailar, ella lance los pétalos. Y va a quedar increíble. Todo el mundo pensó que era pensado y escrito por nosotros los adultos. No, fueron esas enanas de 4 años las que escribieron eso para su compañera. No vieras cómo los cuidan en los recreos, cómo los acompañan. Miss, vamos a entrar al bloque 5, último bloque, hacia un nuevo paradigma educativo. Si tuviera el poder de rediseñar el sistema educativo mañana, ¿cuál sería el cambio número 1? En relación a mí, me encantaría trabajar con la clase más necesitada, porque pienso que son los que realmente valoran la educación. Si tú lo ves ahora, es muy pocos los padres que se dan cuenta de lo que están sufriendo sus niños. Pero en una clase donde la educación es una necesidad prioritaria, mira, me encantaría conocer al millonario más millonario para ponerles una escuela modelo y tenerlos a todos los niños que estén interesados en recibir, a todas las familias que estén interesadas en recibir educación, incluso dar educación a las madres y dar educación a los abuelos. Sí, realmente sostendría la metodología y los principios con que Balandra se formó, que son todos únicos. ¿Cómo se ve una escuela que realmente abraza la diversidad sin etiquetas? ¿Cómo se ve? O sea, el enriquecimiento no es solo de la persona que tiene las necesidades, el enriquecimiento es para todos. Todos aprenden cosas que son fundamentales en la vida, como la solidaridad, la comprensión, el abrazo. El abrazo no es físico, el abrazo es estoy contigo. ¿Qué importancia tiene la educación emocional para los docentes antes de pararse frente a un curso? Es decir, súper importante. Es súper importante la formación y la integridad moral y emocional de los docentes para que tengan la capacidad de contener, porque quien está emocionalmente desbordado no puede contener. Y es necesario contener, no apretarlos, contenerlos, que encuentren su manera de manejar cada situación. ¿Cómo podemos transformar el dolor de casos como el de Balandra en un motor de cambio positivo? No, eso sí que no sé, Miss. Si yo lo descubro o usted lo descubre, dígamelo, porque el dolor es enorme. Yo he sido maestra desde los 5 años, pero era la mayor de 11 hermanos. Y aprendí a entrar al colegio casi a los 3 años porque ya sabía leer y escribir. Entonces he sido maestra toda mi vida. Mis hermanas padecían porque yo solo jugaba a la maestra y tenían clases y les enseñaba cosas y después las dejaba salir al recreo. Miss, ¿usted ve esperanza en las nuevas generaciones de educadores que están llegando? Yo no sé si tengo esperanzas. Espero que esa mentalidad se abra para comprender, porque hoy no es una excepción, hoy es una necesidad urgente entender que no somos todos iguales. Mira que en el colegio se practica hasta en la cuestión religiosa. Nosotros somos un colegio católico, confesional, con una vocación de la Virgen María. Yo soy súper devota de la Madre de la Balandra. Pero en el colegio hay familias ateas, familias judías, familias cristianas, familias evangélicas, porque sigo a Jesucristo, que me lo enseñó mi padre. Dijo, vengo a salvar, no a condenar. Y van a clase de educación en la fe todos juntos. No es que los separo, ya no, todos juntos a las mismas clases. Miss, para ya terminar, ¿cuál es la lección más grande que le ha dejado esta lucha por la educación justa? La lección más grande es que a veces yo tengo 2 defectos graves. Uno es la memoria. Muchas veces la gente me dice, acuérdate lo que ella hizo, no la vuelvas a tomar. Y yo la vuelvo a tomar porque no me acuerdo. Tengo muy mala memoria para las cosas malas, muy mala memoria, se me borran de la cabeza. Pero pienso que eso me ayuda a estar más feliz, porque me acuerdo las cosas buenas, nunca me acuerdo las cosas malas. Y la otra cosa es que no debo ser tan confiada. Miss, nos deja con el corazón movido y la mente clara. La educación no es solo llenar cuadernos, es proteger almas. La inclusión no es un favor, es un derecho. Gracias por su valentía y por recordarnos que el silencio es el mejor amigo de la injusticia. Así es.
Gracias a todos por acompañarnos en esta conversación tan necesaria. Gracias a la misma y por ser luz en este camino. Y queremos agradecer a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de Radio I99 en el dial 98.9 FM y a quien nos ven por nuestro canal de YouTube. Recuerden que siempre ser valientes es levantar la voz por los que aún no pueden hacerlo. Es no conformarse y es luchar por un mundo donde todos quepamos con dignidad. Muchísimas gracias. Esto ha sido Aprendiendo de Valientes, un programa con un corazón dispuesto a incluir. Chao, chao. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.